A ver, déjeme checarlo, profe. Creo que el 7 no. Yo creo que ni el 6 ni el 9 tampoco. A ver, el 9 ¿cómo era? No. No, ahí te falta un segmento. Bueno, un segmento en cada lado. Por ejemplo, un segmento aquí en el 6 arriba, otro el de 9 abajo y el de en medio del 7. Ah, sí. Sí, me faltó uno. Así es. ¿Lo puedes corregir, de favor? Ah, sí, No, profe. no hay tanto problema. Es rápido de hacer, pero ya sería para mañana. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Órale, pues Sí. muchas gracias. Gracias. ¿Los demás sí quedan claro lo que se pretende? Sí, profesor. Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado ahí. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que son los multiplexores. Los multiplexores o multicanalizador es un circuito combinatorio que selecciona información binaria de muchas líneas de entrada y la dirige a una sola línea de salida. La selección de una línea de entrada en particular es controlada por un conjunto de variables de selección. Las líneas de selección S1 y S0 se decodifican para seleccionar una compuerta AND específica y las salidas AND se aplica una OR para generar una salida de una línea. Un multiplexor recibe también el nombre de selector de datos porque selecciona una de las muchas entradas y la converge la información binaria hacia las líneas de salida. El multiplexor se abrevia a menudo como MUX. De hecho, así lo van a encontrar casi en todos lados, como MUX, y estamos hablando de multiplexores. Y bueno, lo que tenemos de un multiplexor lo que hace es que va a tener, lo voy a poner aquí para que me entiendan un poquito más, lo voy a poner a bloques. Voy a tener, este va a ser mi MUX, mi multiplexor. Y lo que tengo aquí en específico, en este caso, estoy poniendo uno que se llama D4. Este es el más sencillito que hay. A una línea. Así lo vamos a tener que pedir. Si es que lo quieren comprar. Pero la idea es que ustedes sepan cómo funciona. Pues para que si quieren hacerlo, ustedes lo pueden diseñar y está muy sencillo. Y lo que tiene es que vamos a tener una salida. Tenemos 4 entradas, una salida. Y la idea es que hagan de cuenta que es como una manecilla. Y lo que hace es que esta manecilla está conectada directamente a la salida. Pero lo que hace es que esta lo puedes conectar aquí de acuerdo a una selección que tenemos aquí. ¿Sí? Ya la amontoné. Entonces, si yo tengo esta salida aquí, lo que hace es que aquí yo tengo una selección. En este caso, como tengo dos entradas de selección, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Pregunta. Si tengo dos de entrada, ¿cuántas selecciones o cuántas combinaciones? 4, ¿no? 4. Exactamente. Entonces, si se fijan, son 4, una para cada línea de entrada. Es decir, por ejemplo, en este caso estoy poniendo 0, 0 y está saliendo o está entrando lo que pertenece a D0. Yo lo voy a poner aquí que se llama D0. ¿Sí? Y este va a ser D3, que va a ser la última. Y lo que hace es que la información que venga aquí la va a dejar pasar y la saca por el multiplexor, la salida del multiplexor. Si yo no quiero ese y le pongo el 0, 1, bueno, pues entonces ahora esta línea ahora va a estar aquí y va a salir nada más esa línea. Y así sucesivamente en las 4. Lo que hacen es optimizar el medio de comunicación. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, Telmex. Hagan de cuenta que aquí yo tengo que estoy en la Ciudad de México.
¿sí? Y de este lado voy a comunicar este multiplexor mediante fibra óptica. Este es el símbolo de fibra óptica. Puede ser cobre o lo que ustedes quieran, pero bueno, normalmente es así. Y de este lado tengo otro, no se llama multiplexor, acá se va a llamar demultiplexor. Ahí. Y así lo ponemos también, que es un demux, que es lo contrario al multiplexor. ¿Sí? Y entonces aquí voy a tener también 4 salidas. Y obviamente, pues aquí también tengo mi selección. Esta selección está hecha por decodificadores. Ya dijimos que el decodificador nada más nos va a dejar activar o seleccionar una a la vez. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, dentro de esto hay un decodificador pequeñito donde nosotros aquí le estamos diciendo que si le pongo 001, el único que va a activar es esta entrada. Aquí también, si yo tengo 000, va a dejar salir nada más lo que corresponde a D0. ¿Sí? Y dan de cuenta que esto está, y aquí estoy en Guadalajara. ¿Sí? Entonces, Telmex tiene un equipo que se llama equipo terminal óptico. Es un gabinete de 42 unidades rack que, donde recibe la fibra óptica. Pero ya recibiéndolo lo que hace es que la multiplexa. Hay vamos a decir como un rack, un pedazo del rack que es exclusivo para multiplexor. Les estoy diciendo que una tarjeta de multiplexaje es de 50 por 50 centímetros. Ahora estamos viendo aquí lo que es un integrado, pero en esa tarjeta de multiplexaje pues ya está un poquito más desarrollada. Pero lo que hace es eso. Aquí tenemos, para hacer lo mismo, hagan cuenta que aquí tengo un teléfono, en la primera entrada, en la segunda entrada a lo mejor tengo una computadora, etcétera, a lo mejor un teléfono, etcétera. ¿Qué es lo que hago? ¿O qué es lo que está haciendo? Lo que hace Telmex. Telmex lo que hace con sus equipos es que ya les da cierto tiempo a cada uno de ellos. Me cuenta yo aquí, por ejemplo, al D0 le doy algunos nanosegundos o milisegundos. Luego me paso a D1 y así, a D2, a D3 y regreso a D0 y así está. Y lo que está haciendo es que en una línea telefónica los cortes no se alcanzan a percibir porque nosotros tenemos una velocidad para hablar mucho mayor, y mucho menor el tiempo que está dando los cortes. Entonces estamos hablando de milisegundos, nosotros no hablamos tan rápido y entonces al momento de estar hablando no se sienten esos cortes o no se perciben los cortes en una línea telefónica. Entonces lo que hace es que le va a dar tiempo uno al otro, ¿sí? Y cada determinado tiempo va haciéndolo así. Telmex ahorita ya tiene, sus equipos ya están conectados a los GPS vía satelital, es decir, ya tiene el horario, están sincronizados todos sus equipos de Telmex están sincronizados. Eso quiere decir que cuando yo aquí pongo 000, acá en Guadalajara también está el de multiplexor en 000. Para que cuando yo ponga aquí de 0, acá está en D0 también, en Guadalajara. Y después de que pasan tantos milisegundos, cambia al siguiente y este también cambia al siguiente. Y así se va. ¿Qué es lo que está haciendo? Que por esta línea de comunicación o esta fibra, está metiendo 4, en este caso, 4 comunicaciones en una sola línea. Está optimizando el canal de comunicación. Entonces yo puedo meter varias comunicaciones en una sola línea. Y eso es como lo hace. Obviamente estamos hablando aquí de 4, pero Telmex tiene un poquito más. Son equipos muy, muy grandes. Y ya cuando llega del otro lado de Guadalajara, pues
Pues a lo mejor ya de aquí lo manda a una central, pero ya dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Pero ya la distribuye. Pero lo que hace con los equipos terminales ópticos es esto. ¿Para qué? Pues para que no vayan un cablerío tremendo en las carreteras o en las líneas de alta tensión bueno, aquí Telmex lo hizo por abajo, lo hizo por carretera. No sé, bueno, no sé si les tocó alguna vez, abrieron la parte del acotamiento y por ahí fueron metiendo la fibra, pero pues una fibra choncha, grande. Y todo eso se lo fueron llevando. ¿Sí? Pero pues ni modo de estar metiendo miles de cables. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en una sola fibra mete muchas comunicaciones para que pueda hacer o pueda mandar varias comunicaciones al mismo tiempo y en tiempo real, pues. Nada más que las va particionando, ¿sí? Y eso es lo que hace más o menos el multiplexor. De un lado lo multiplexa y del otro lado lo demultiplexa, si lo regresa a su normalidad. Más o menos quedó claro cómo funciona el multiplexor. Con este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. ¿Todos? Sí. ¿Los demás? ¿Sí? Bueno, este es así ya a una escala grande. Nosotros lo estamos viendo a una escala lo más sencillo, que es un multiplexor de 4 a una línea. Es un multiplexor. Voy a borrar esto, ¿no? Entonces, eso nomás fue para que me entendieran ya cómo se aplica, pero nosotros también lo podemos aplicar aquí con lo más sencillito, hasta en las computadoras. En algunas computadoras traen un multiplexor para que dentro de la computadora nosotros le podamos decir que de un lado de la computadora y no pasar tanto cable de un lado a otro, ¿sí? Porque si no, a lo mejor sería un bonche de cables que tendríamos que pasar de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nada más pasa un par de cables o un cable y ese cable del otro lado de la computadora o de una lab manda señalizaciones o manda lo que quieran con el decodificador, con la selección, dentro de una máquina pequeña. Entonces, el multiplexor es importante, obviamente a nivel externo, pues es más, porque pues puedes comunicar con una sola línea, puedes comunicar varias cosas, pero también en las partes internas de las máquinas también está implícito esto. Entonces, lo que hemos comentado, este control, esta selección de control, que al final de cuentas ya sabemos que es un decodificador pequeñito, nos da que 0, 0 es de 0. Estamos hablando para de 4 a una línea, ¿eh? Y así tenemos que 1, 1 es de 3. Y bueno, ya el circuito quedaría más o menos de esta forma, donde yo tengo aquí la selección y aquí tengo mis entradas. Todas las entradas para mí van a ser 1, porque siempre voy a tener dato en la entrada. Entonces, aquí al final de cuentas yo ya tengo un 1 a la entrada. Entonces, si yo aquí pongo 0, 0, estos que están aquí se van a hacer unos. Y ya por default, al momento de que es 1 aquí y 1 acá. Y del otro lado también se van a hacer ceros. Perdón, aquí tengo ceros, no son unos, perdón, ya me estoy equivocando. Aquí tengo ceros. Y aunque aquí tengo un 1, ya para mí va a ser 0. También tengo un 1, para mí va a ser un 0. Al momento que pasa aquí, ya se hacen ceros. Y bueno, pues tengo un 0 aquí. Y ese también, al momento que pasa aquí es un 0, perdón, un 1. Ya me estoy norteando. Perdón. Al momento que pasen aquí, estoy metiendo un 0, 0. Aquí es un 1. Al poner el inversor, este me queda un 1 y este me queda un 1. Aquí lo estamos viendo. Aquí queda un 1. Y al momento que pasa eso, convergen todos en una compuerta OR
y entonces el único que va a dejar salir, aquí tenemos un 0, el único que va a dejar salir es la información que venga de esta OR, digo, de esta AND a esta OR. ¿Sí? Y ya obviamente de aquí pues, lo distribuimos a fibra óptica, por ejemplo, es un decir, pues. ¿Sí queda claro más o menos cómo funciona? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver entonces la contraparte, el de multiplexor. Ya dijimos que es la parte inversa. Ahora van a ser de 4 entradas o de varias entradas, digo, de una entrada a 4 salidas, en este caso. Y la misma tabla que teníamos en el multiplexor, también la ocupamos en el de multiplexor. Y bueno, la forma en que va a ser, esta va a ser la entrada, que viene desde la fibra óptica, que es lo que estábamos platicando. Y todas estas van a tener un 1, porque siempre van a entrar. ¿Sí? Entonces, todas estas van a tener un 1. Y entonces, aquí va a ser 0, 0, y volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? Al momento que yo tengo 0, aquí va a ser un 1, aquí va a ser un 1. Y bueno, la idea es que todo esto vaya siendo igual a un 1, ¿no? ¿Sale? Aquí me faltó poner algunos puntos porque ahí se pierde. Pero bueno, la idea es que aquí al final, esta es la que se va a activar y entonces la salida va a ser de este lado. Ahora bien, este es el más sencillo, el multiplexor más sencillo, de 4 a 1. Si yo quiero aumentar la capacidad, ¿cuál es la que le sigue? ¿Qué multiplexor sigue en capacidad? ¿No? 8. De 8. Acuérdense que todo va por la parte binaria, ¿eh? 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entonces la que sigue es de 8 a una línea. Así es como va a seguir. ¿Y qué tendría que agregar aquí para que fuera o pudiéramos manejar una de 8? Si es que quisiéramos hacer un multiplexor nosotros de 8. ¿Qué tendría que agregar? S2. S2. En este caso tendríamos que poner S2, que sería otra línea de selección. ¿Sí? Y obviamente serían 8 líneas de salida o 8 combinaciones. Y aquí en el diagrama, lo voy a poner acá arriba. Lo voy a poner hasta acá. Lo que habían comentado, ¿no? A lo mejor aquí sería S2. Y tendríamos que poner un inversor que va a viajar para comunicar todos estos. Y acá de este lado otra línea para comunicar todos estos. Y bueno, y aquí pues tendríamos que aumentar con puertas. En vez de llegar a la D3, vamos a llegar a D7 para que sean 8. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer un multiplexor con compuertas. ¿Vale? Claro, son sencillos estos multiplexores. Todos estos multiplexores ya los ven. Pero bueno, la idea es de que ustedes como ingenieros pues deben de saber de dónde salió y cómo lo pueden armar si es que tienen alguna vez necesidad y no nada más decir es que no tengo el integrado, creo que es el 7458. No lo tengo, no puedo hacer nada. Sí lo pueden hacer. Pueden armar su propio multiplexor y sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿queda claro lo que hace un multiplexor y un multiplexor? Sí, profesor. ¿Todos? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, vamos a dejar eso. Vamos a pasar a otro tema. Perdón. Vamos a empezar a ver los flip-flops. Los flip-flops
ya hasta aquí, hasta lo que acabamos de ver ahorita, estamos hablando que es los circuitos combinacionales. Ya lo habíamos platicado. Cuando decimos combinacional, es que estamos diciendo que están haciendo una combinación para poder sacar una información. Por ejemplo, ahorita lo voy a poner así nada más para que lo quede claro. Nosotros cuando tenemos un candado y aquí tenemos combinaciones. Si los han visto, ¿no? Con combinación, ¿no? Como lo traen los portafolios luego, con su candado y con combinación. Lo que hace es que aquí si nosotros le ponemos 5, 4, 1, a lo mejor va a abrir, si esa es la combinación. En el caso de nosotros, si yo le pongo 1, 0, 1, en vez de abrir, me va a dar un 1 de la salida y se va a cumplir, o va a abrir, o va a hacer lo que yo quiero. En este caso, en vez de abrir el candado, me va a dar un 5 volts, que es lo que a mí me está interesando para una combinación. Entonces, ese es lo que estamos trabajando o hemos trabajado hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahorita, a partir de ahorita, vamos a empezar algo que se llama circuitos secuenciales. Esos circuitos secuenciales puede hacer alusión a otro candado. ¿Sí? No sé si este es candado como si fuera el de caja fuerte. Ahí está, que está aquí. Este se llama, yo hago alusión a eso, que es secuencial, porque tiene un historial. Si ustedes no ponen primero 5 a la derecha, 10 a la izquierda y luego 2 a la derecha, no va a abrir el candado. Si no siguen esa secuencia tal como lo estamos diciendo, ese candado o esa caja fuerte no va a abrir. Si ustedes ponen 10 de inmediato o 2 en la salida, no los va a hacer. Tiene que haber una secuencia primero, tanto a la izquierda, tanto a la derecha, y luego otra vez a la izquierda y abre. Es igual a los circuitos que vamos a empezar a ver ahorita. Necesita una historia. Atrás de esto, historia me refiero a que tenemos que tomar en cuenta el primer circuito, vamos a decirlo así, o el primer dispositivo, y después el siguiente y después el siguiente. Si el primer dispositivo está mandando mala información, obviamente no va a abrir el candado. Igual el circuito no va a funcionar. Si el primero sí y el segundo no, tampoco va a funcionar. Tienen que estar los tres sincronizados, es decir, secuenciales, tener una secuencia primero 1, 2 y luego el 3, para que entonces funcione. Y en este caso, abre el candado. Así lo vamos a hacer con los flip-flops y después, ¿dónde se aplican estos flip-flops? Pero ya son circuitos secuenciales, es decir, necesitan una historia atrás para podernos dar un resultado final. Entonces, muchos de ustedes luego se confunden con esta situación de secuenciales, que es diferente a lo que estamos manejando. Vamos a aplicar algo de lo que estamos viendo, algo, pero la forma de manejarlo es diferente. ¿Sí? Entonces, no se confundan, pongan mucha atención, porque muchos así como que se me caen, se pierden con este tema. ¿Sí? Entonces, pongan mucha atención. Si tienen dudas, regresamos. La idea es que le vayan captando qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Lo voy a leer. Hasta ahora hemos visto circuitos combinacionales, es decir, las salidas están determinadas exclusivamente por el valor de las entradas.
Si por otro lado, al valor actual de las salidas depende no solo del valor actual de las entradas, sino también de la historia del sistema, se dice que es secuencial. Ya les expliqué por qué. Vamos a ver el primero. Esto se llama flip-flop SR asíncrono. ¿Sí? Cuando estamos hablando de SR son los tipos de flip-flops que hay. En este caso, así se llama, SR. Y en este caso le estamos llamando que es asíncrono. Cuando nosotros le decimos que es asíncrono, quiere decir que no estamos utilizando, cuando decimos cronos, tiempo. Acuérdense. Y eso estamos diciendo que no tiene tiempo, sino que es manual, nosotros lo tenemos que hacer. No va por tiempo. ¿Sí? Entonces, el elemento de la memoria que se utiliza más ampliamente es el flip-flop o multivibrador biestable y se abrevia como FF. Es un circuito lógico con dos salidas, las cuales son inversas la una de la otra. La salida Q se denomina como la salida de flip-flop normal y Q negada es la salida de flip-flop invertida. Las dos entradas de flip-flop, como poner y limpiar, es decir, set clear o reset, hay ocasiones en que en vez de SR es SC. ¿Sí? En algunos textos o en algunos manuales lo ven como SC, pero es lo mismo, es clear o reset, es decir, borrar o resetear. Entonces, la S normalmente se le pone como poner y la otra es como borrar o resetear, los cuales descansan en... ¿Dónde quedó la bolita? Ya me perdí. Ya me encontré. Descansan en estado alto y uno de ellos será pulsado bajo siempre que se quiera cambiar de estado de la salida del flip-flop. Otra vez eso. Lo importante es que este flip-flop lo van a seguir viendo todavía en circuitos lógicos 2. El flip-flop, como dice ahí, es la memoria más básica que existe. En este caso, es la memoria de un solo bit. A la salida vamos a tener un bit, pero ese flip-flop puede guardar ese bit mientras nosotros lo queramos. Ese bit va a estar guardado. ¿Sí? Entonces, es más, no sé si quién les vaya a dar lógicos 2. El que les vaya a dar seguramente les va a poner una práctica de una memoria con flip-flop. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la memoria más básica de un solo bit. Entonces, tienen que entender cómo funcionan los flip-flops. Bueno, entonces ya dijimos que el SR asíncrono no tiene, en este caso, tiempo, o no tiene pulsos de reloj que lo alimenten, sino que lo podemos nosotros hacer manualmente. El flip-flop SR lo podemos hacer con compuertas. Aquí está, y la forma de conexión sería esta. ¿Sí? Pero en forma de bloque lo vamos a ver de esta manera. Es SR, puede ser la S arriba, la R abajo, no hay problema, y Q negada. Y es lo que decimos, que es Q normal y la invertida. Es decir, lo que tengamos, si aquí tenemos un 1, acá tenemos un 0, si acá tenemos un 0, acá tenemos un 1. Siempre. La tabla de verdad para manejar este flip-flop es esta, donde cuando yo tengo 1, 1, decimos que no hay cambio. Es decir, si yo anteriormente, cuando me estoy refiriendo aquí, es en la salida, en cualquiera de las dos salidas.
Pero si yo aquí, por ejemplo, hagan de cuenta que aquí a la salida yo tengo un 1 y yo a la entrada vuelvo a tener 1, 1, yo voy a mantener este 1. Es decir, no hay cambio, no va a cambiar, se va a mantener lo que yo tenía. ¿Sí? Cuando yo tengo un 0, 1, es decir, que aquí yo pongo en S0 y en R1, entonces dice que Q es igual a 1 y obviamente este va a ser 0. Si es al inverso, este es 1, 0, entonces ahora Q va a ser 0 y este obviamente Q negada va a ser 1. Ya no voy a mencionar tanto Q negada. Nos vamos a enfocar a Q normal. Ya sabemos que lo que salga de Q negada es lo contrario de Q. Y lo que nos interesa normalmente, casi siempre, es Q normal. Entonces ya me voy a enfocar más a Q. Cuando digamos Q, por eso es que aquí dice Q igual a 0, cuando 1 es igual a 1 en S en R0. Y en 0, 0, cuando tenemos a la entrada 0, 0, nosotros le llamamos prohibido. Eso quiere decir que la salida va a ser ambigua. Es decir, a veces va a dar 1 a la salida o a veces va a dar 0. El 80% de las veces va a salir 1, pero en ocasiones va a salir un 0. Entonces, nosotros esa combinación de 0, 0 no la usamos para no tener ese problema, porque sí necesitamos que sea algo exacto, por lo que acabamos de decir que hay un historial. Si ese historial no se lleva a cabo, pues nunca va a salir. Entonces, si por cualquier cosa no sale en una de esas, pues puede crear un problema, si es que estamos haciendo un circuito. Entonces, esa combinación de 0, 0 no la utilizamos en los SRs porque le vamos a decir que es prohibido, no les va a dar toques, no va a pasar nada, no les va a salir el chamuco ni nada, silipón, pero no puede ser que no les salga el resultado. Entonces, por eso no lo utilizamos. Nos basamos básicamente en las primeras. ¿Sí? Bueno, aquí les había puesto algo. Así que lo leemos. Esta condición, número 1. Esta condición es en estado normal de descanso y no tiene efecto alguno sobre el estado de salida del flip-flop de Q y Q negada permanecen en el estado que Q se encontraba antes. Es lo que les decía, que si no hay cambio, se queda igual. En la segunda, Q es igual a 1, se llama fijación del flip-flop. Y la 3 produce que el estado Q0 se llama anulación del flip-flop. Es decir, cuando borramos. Y la 00 dice intenta fijar y anular el flip-flop en forma simultánea y produce resultados ambiguos. No debe utilizarse. ¿Ok? Lo mismo que les dije, más o menos está aquí plasmado. ¿Puedo pasar a la otra? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿dudas aquí? ¿Hay alguna duda? No se queden con dudas. No se queden con dudas, por favor, porque les digo, sí, a veces se pierden, ¿eh? Digo, ahorita está todavía sencillito, pero si se quedan con algo, díganme, por favor, y me regreso. Trato de explicarles de otra forma. Bueno, entonces, vamos a ver esto de flanco de reloj. En una señal digital se denomina flanco o transición de nivel bajo a alto, flanco de subida o nivel de nivel al bajo, es flanco de bajada. Nosotros vamos a tener flanco de subida, lo vamos a interpretar con CK o CL, así le vamos, es su nomenclatura, así lo vamos a conocer, CK o CL, estamos hablando de impulso de reloj. Cuando este que está aquí, estamos diciendo que es flanco de subida. Cuando está con inversor,
es flanco de bajada. Aquí está. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos este símbolo, estamos hablando que el flanco es de subida, y cuando tengamos este símbolo es que es de bajada. Y aquí lo vemos. Si tenemos aquí, estamos diciendo que cuando es flanco de bajada, es un poco borroso, pero bueno, cuando estamos hablando que es flanco de bajada, estamos diciendo que los datos van a transferirse en el momento que pase voy para atrás, para que me entiendan. Si yo tengo aquí un 0,1, este Q1 es igual a 1, es decir, Q es igual a 5 volts. Cuando yo ponga esto a la entrada, me va a arrojar 5 volts. Cuando yo estoy hablando de flanco de subida o de bajada, quiere decir que cuando en la transición que pase de 0 a 5 volts, en ese momento, en esos milisegundos que pase de 0 a 5 volts, yo puedo hacer que sea de bajada o de subida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pulso de reloj constante que está entrando, lo va a hacer cuando vaya bajando el pulso. En este momento de aquí hacia abajo, en ese momento está pasando o está dejando entrar el 1, o estás dejando salir el 1 más bien. Está saliendo 5 volts por Q, pero lo hace exactamente cuando va bajando el pulso de reloj. Me regreso. Aquí, es asíncrono, no tiene pulso de reloj. Los que vamos a ver a continuación, tiene aquí su símbolo en medio de R y S. Ya sea con inversor o sin inversor. Y lo único que nos está diciendo es que cuando vaya a pasar, si yo tengo aquí 0 y 1, aquí a la salida va a haber un 1. Pero en el momento que yo ponga 0 y 1 y aquí vaya a salir ese 1, en ese momento lo va a hacer cuando el pulso de reloj que aquí está alimentándose de un pulso de reloj externo. ¿Sí? Un pulso de reloj. Un pulso de reloj que lo va a alimentar aquí. Va a entrar aquí, a este CK. Conforme vaya entrando, va a hacer ciertas cosas. Vamos a decir que se va a automatizar el flip-flop. En este caso, que es asíncrono, no. Otra lo vamos a ver más adelante. Se va a sincronizar, va a entrar un pulso de reloj, y entonces está diciendo que cuando va a dejar salir este 1 de resultado, lo va a hacer cuando vaya bajando el pulso, en el momento que vaya bajando uno de los pulsos, o cuando vaya subiendo. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Cuando yo tenga este símbolo, es que va de subida. Si no tiene nada, lo estoy haciendo cuando suba. Pero si tiene un inversor, cuando baje una del pulso, en ese momento va a mandar el dato. Ahorita lo vemos para que quede más claro. Pero sí me interesa que sepan qué significa ese símbolo. Significa dentro del pulso de reloj, qué significa de bajada y de subida. ¿Ok? ¿Sí queda claro más o menos ahorita? Ahorita vemos un ejemplo para que lo palpen un poquito más qué es lo que estamos diciendo o cómo está funcionando ya en los flip-flops. Pero sí me interesa que quede bien claro estos símbolos, que los acostumbren a ver y qué quiere decir. Porque sí tiene que ver más adelante para tomar decisiones en qué momento va a dejar salir la respuesta. ¿Ok? Ustedes sí pueden ir a comprar un flip-flop y lo pueden pedir con flanco de subida o con flanco de bajada. Y cambia. Entonces,
Eso tiene que ver. Entonces, aquí tenemos el flip-flop SR síncrono. Ahora sí, estamos hablando que va a haber pulsos de reloj. En el anterior lo hacíamos manual. No sé si queda claro que lo que estaba entrando va saliendo, va a salir. A ver, déjenme ver sí, no me acuerdo si lo tengo a la mano. Sí va a ser un ejemplo rápido. Pero creo que me lo... Ahora también déjenme... Para que quede un poquito más claro la parte del SR síncrono. Porque ahí no puse ningún ejemplo y no sé si así quedaría un poquito mejor. Espérenme, no se me desesperen. Y saco mis chácharas de aquí. A ver si los encuentro. Voy a quitar esto para poder ponerlo. Hagan de cuenta que yo aquí tengo, para que lo vean, algo así. Y por este lado... Esto está conectado a este S y este está conectado a R. Y obviamente aquí lo que me interesa saber es que tengo la salida. ¿Sí? Aquí yo tengo niveles lógicos. Le voy a poner letras. Ya no se vio. Le voy a poner una letra. Por ejemplo, aquí le voy a poner A. Aquí voy a ponerle B, C, y así sucesivamente para que sepamos dónde estamos. Porque si no, no me voy a dar a entender. Este sí, y este es J. Ahora sí, por favor díganme qué tengo en a la salida. Estoy hablando que tengo un 0 y un 1. Está entrando en S0 y en R1. Me voy a la tabla, S0 y R1, pues a la salida yo tengo un 1. Ahora díganme en B, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en B? ¿Sería 1-1? 1, 1. ¿Y qué significa eso? A la salida de Q, ¿qué tengo? Que no hay cambio, ¿no?
¿Y qué es eso? ¿Un Sí, ya 1? sé. Un 1. Si yo tenía un 1 antes y no hay cambio, pues se sigue manteniendo el 1. ¿Sale? A ver, ahora sé qué tengo. Otro 1. 1, 0. 1, 0. ¿Y qué es eso? Es 0. 0. En D, 0, 1. en D tengo En 1, D es 1, 1 también. 1, 1. ¿Qué tengo? 1. 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque tengo la anterior, tenía 0 y no tengo cambio. Entonces 0, ¿no? Otra vez. En E, ¿qué tengo? 0. ¿Cuál? 0. 0. En F, 0 también. 0. En G, 1. 1. ¿Los demás lo están siguiendo? ¿Hay dudas? Sí. A ver, ¿sí hay dudas o sí lo están siguiendo? No, sí lo estoy siguiendo. Ok. En H, Profe, una duda. En F, Ah. ¿por qué 0? porque tenemos 1 y 1 Ah, sí. sin No hay cambio. cambio. Exactamente. Entonces queda lo que estaba anterior, que era 0. ¿Vale? Entonces aquí en H 1. es 1. En I, voy a poner aquí. Prohibido. Ok, prohibido. Aquí lo voy a poner tal cual, ¿eh? Y en J, 0, ¿no? 0. Entonces así, así es como trabaja. Nosotros estamos metiendo aquí datos y depende del dato que nosotros metamos aquí, pues vamos a tener en la salida algo, 1 o 0, obviamente, pero depende a la tabla que estamos haciendo referencia, en este caso de que es una SR asíncrona. ¿Queda claro cómo funciona la SR asíncrona? Sí, pero yo tengo una duda. ¿No el 1, 1 es algo redundante? No sé, como que sería lo mismo repetir la señal de 0, 1 en vez de poner 1, 1. Es que tú lo puedes dejar clavado. En vez de poner 0, 1, yo puedo dejar 1, 1 y siempre va a estar 1, 1, 1, 1, 1, todo el tiempo, porque es lo que tenías anterior. ¿Y no sería lo mismo dejar clavado el 0 y el 1? También pudiera ser, si en un momento lo pones 0, 1, pues también te lo va a dar, ¿sí? Pero en ocasiones, pues por estar, es más fácil colocar los dos en uno y sabes que ahí se va a quedar permanente, ¿no? No tienes que estar buscando en la tabla qué significa o se pierde. Pues es parte de la forma de cómo trabaja el flip-flop, ¿no? Ok. Ese ya existe, pues así es el funcionamiento del flip-flop. ¿Sí? Pero en ese caso no sería más rentable dejarlo en 0, 1 por la energía. Como ustedes quieran. ¿Por qué? Por la energía. Pues en una no se está enviando energía y en el otro sí. Y en el otro se están enviando las dos energías. Ah, bueno, si así lo ves, sí, pudiera ser. Lo que pasa es que a lo mejor si tuviera 0 y tú quieres que siempre permanezca el 0 por varias... es lo que dijimos. El flip-flop es un temporizador, es una memoria. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pones... ahorita en la parte asíncrona no es tanto que se vea, pero en la parte síncrona sí, porque nosotros les damos 10 segundos de pulsos de reloj, ¿sí? Y esos 10 segundos yo los dejo temporizado a que esté en 0, 10 segundos antes de que pase a 1. Eso pasa en las alarmas.
Por ejemplo, cuando entran a la casa y ya ven que les da un tiempo para que pongan la clave, y si no ponen la clave adecuada, se alarma. Esto se hace con esto. Ustedes dan de cuenta que sensa que entraron, empieza a correr, y ese temporizador, hagan de cuenta que ustedes ponen el 1-1, o se pone 1-1, y está en 0, pero empieza a correr el temporizador. Pasan 10 segundos, y en ese momento, si no hubo un cambio, se alarma. Sale un 1 y se alarma. Para eso puede ser que sirva, bueno, pudiera servir, ¿sí? Entonces, por eso es que te digo que a lo mejor hay ocasiones en que ese temporizador o esos bits de repulsos de reloj que los metemos nos sirven para dar un tiempo. ¿Para qué? Pues no sé, pues puede ser por una alarma, puede ser para un sistema de contraincendios, porque también si sensan que hay un incendio, a lo mejor puede tardar hasta un minuto, y si dicen en un minuto nadie la apaga, se alarma, porque puede ser que alguien haya prendido un cerillo y empieza a parpadear, a decir que se va a alarmar o va a salir gases para apagarlo. En ese momento ustedes pueden agarrar y apretar un botón para poder inhabilitar eso, pero les da un tiempo para poder reaccionar. Esto lo hace con esos tiempos, pues. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Mande. Bueno, solo como para confirmar, cuando no hay cambio, ¿es como que se repite el valor anterior? Es correcto. Ah, ok. Esa es la idea, que lo que tengas anterior se sigue manteniendo. No hay cambio. Ok, gracias, profe. No. Bueno. Ya lo de aquí, ya lo vimos, ya dijimos que hay un flanco de subida, un flanco de bajada. Y entonces ahora lo que vamos a ver es ya un flip-flop con SR, pero ahora es síncrono, es decir, ya tiene pulso de reloj. Opera con un conjunto con un reloj, en otras palabras, opera sincronizadamente. Y aquí está. Si lo quisiéramos hacer con puertas, esta es la forma de conexión de un SR síncrono. Y este sería el pulso de reloj. Aquí es donde habilitaríamos el pulso de reloj, o donde meteríamos el pulso de reloj. Acuérdense que el pulso de reloj no lo trae el flip-flop por default. El pulso de reloj nosotros lo tenemos que hacer. Por fuera lo tenemos que hacer. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer el pulso de reloj. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es externo el pulso de reloj, no viene dentro del flip-flop. Y bueno, entonces aquí ya lo estamos manejando y ahora sí ya aparece el reloj dentro de las entradas. Aparte de SR tenemos el reloj. Y obviamente ahora ya tenemos otra tabla. Y ahora el que es 0-0 ahora es sin cambio. Cuando antes era 1-1 en el asíncrono, en el síncrono es 0-0 sin cambio. 0-1 es Q0, 1-0 es Q1 y 1-1 ahora es el prohibido. Bueno, aquí está el ejemplo. Tenemos el pulso de reloj. El pulso de reloj, acuérdense que debe ser simétrico. Es decir, cada pulso de reloj debe ser igual. Y tenemos dos entradas. Tenemos la entrada S y la entrada R. Si lo estamos viendo, ahora lo estamos viendo con niveles de voltaje. Entonces decimos, tengo en S y en R, aquí yo voy a tener 0 y 0. Es decir, que no hay cambio. Y entonces a la salida, pues tengo 0.
En este momento, entre el pulso 1 y el pulso 2, S cambia a 1, aquí en el punto A. Cuando cambia a 1, bueno, me regreso. Aquí en este caso le estamos diciendo que no tiene el inversor. Por lo tanto, como no tiene el inversor, estamos hablando que es un pulso ¿de qué? De subida. No tiene el inversor. Entonces, cuando yo cambio esto a 1, aquí yo tendría 1, 0. A la salida voy a tener 1, a la salida de Q. Pero no lo va a hacer, ahora sí, hasta que en el pulso vaya de subida. Cuando este vaya subiendo, en ese momento también va a subir o va a cambiar Q. Y entonces aquí ya se hace 1, pero hasta acá, a esta altura. ¿Sí? Hasta que va subiendo el pulso de reloj de 0 a 1, que es de subida. Si hubiéramos tenido el inversor en el reloj, entonces lo hubiéramos hecho de bajada, es decir, hasta que este fuera bajando, aquí. Pero aquí, como no tiene, lo estamos haciendo de subida. ¿Ok? Ahora, ya llegó a 1, estamos viendo Q, que está en 1. Aquí está. Y ahora seguimos y vemos que hay otro cambio. Aquí este cambio lo estamos haciendo entre 2 y 3, está bajando a 0. ¿Sí? Entonces, al bajarlo a 0, ¿qué me queda? Aquí tengo 0 y 0. Yo no tengo nada, sigue sin cambio. Por lo tanto, pues aquí sigue todavía en 1. ¿Sí? Y aquí no se ve el cambio de subida porque sigue siendo el mismo. No se alcanza a ver. Pero aquí, cuando seguimos adelante, y hay otro cambio, pero el cambio ahora es en R, y se hace 1. Pero si se fijan, lo hace a la mitad entre el pulso 3 y el pulso 4. Entonces, aquí hay un cambio a 0, y entonces yo tendría 0 y 1. Y dice que 0 y 1, de acuerdo a la tabla, dice que tengo un 0. Pero no lo voy a hacer hasta que llegue a subida del pulso 4. Hasta aquí que vaya subiendo. En ese momento, entonces este baja y se hace 0, que es lo que nos está diciendo el pulso, porque aquí ya tendría 0 y 1, y 0 y 1 me da 0, pero lo va a hacer hasta que vaya subiendo en el pulso 4. ¿Sí? Aquí, otra vez hay un cambio. Aquí dice que hay un 1 y un 0, y 1 y 0 da 1, pero lo va a hacer otra vez hasta que vaya subiendo, es decir, hasta acá. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí vamos bien? El cambio siempre se hace hasta que sube el reloj. Así es, pero ya les dije por qué. ¿Sí quedó claro por qué? ¿Me regreso? Por favor. Aquí está. Aquí está, les estoy diciendo, cuando este símbolo en el pulso, en el flip-flop aparezca, está diciendo que es de subida, es decir, lo que estamos diciendo ahorita. ¿Sí? Pero cuando tiene un inversor, entonces lo vamos a hacer cuando baje. En este caso, está aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita como lo estábamos viendo, este no tiene
no tiene un inversor, no tiene una bolita aquí. Eso quiere decir que es de bajada, digo de subida, perdón. ¿Sí? Entonces, si lo estamos viendo de esta manera, exactamente cuando sube es cuando hace el cambio. Pero tenemos que esperar hasta que llegue el pulso del reloj y suba. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Igual, aquí tenemos un cambio. Aquí tenemos, dice que cambia, tiene un 1 y aquí tiene un 1. ¿Sí? ¿Ahí qué pasaría? Pues eso es prohibido, ¿no? ¿Mande? No escuché, perdón. Prohibido. Es prohibido. Pero si se fijan, de inmediato o muy cercano, vuelve a tener un cambio. Y ahora es un 0 con el 1. Y si se fijaron, lo hizo antes de que llegara a la subida. Entonces, lo que pase en medio entre pulso y pulso no le va a afectar. El resultado va a seguir siendo lo mismo porque no detectó que hubiera un cambio antes de que llegara a la subida. Entonces, el que detectó es un 0, ya no detectó el 1, 1, detectó un 0, 1 y lo va a hacer aquí. Y entonces ahora cambia a 0. Y lo que pasó aquí, que es prohibido, no le hizo caso. Porque no lo hizo antes de que subiera el pulso. ¿Ok? Y ahora, pues igual, aquí detecta que hay un 0 y sigue aquí el 1. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Lo cambia o no lo cambia? Pues sí lo va a cambiar, ¿no? Porque aquí con este pedacito pequeñito, lo detectó exactamente cuando iba subiendo. Por eso es que también este cambio. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo funciona el SR síncrono? Sí. No se les vaya a olvidar eso de subida y de bajada, los flancos de subida y el flanco de bajada. ¿Sale? Y acuérdense de las tablas. Esas tablitas las vamos a seguir manejando. Ahorita vimos dos flip-flops. ¿Sí? Ahorita nada más vimos 2 flip-flops, pero son 5 flip-flops los que vamos a ver. Entonces, ahorita que vimos estos dos, tiene que ver el funcionamiento, tienen que ver con las tablas que tienen de funcionamiento de cada flip-flop. Ahorita estamos viendo los flip-flops independientes, solitos. Pero ya cuando agrupemos 3, 4, 5 flip-flops y los interconectemos, tiene que ser de lo mismo, obviamente. Si estamos hablando de SRs, pues SRs. Cuando conectemos 5, tenemos que saber, de acuerdo a la tabla, cómo va a funcionar. Cómo van a funcionar los 5. Y ahí es donde lo que comentábamos. Tienen que ver el historial. Si yo pongo un 1 o 0, 1, ¿qué tengo que esperar a la salida? Y después el otro se está alimentando con otro 0, 1, o ese mismo está alimentando al que sigue, que esperó la salida, etcétera. Les comento para que se vayan viendo que es importante la tabla, las tablas. ¿Sí? Ahorita lo estamos viendo individual para que vean cómo funciona cada uno, qué es lo que hace y cómo está funcionando. Pero después los vamos a agrupar para hacer algo más, un circuito ya en forma. Hagan de cuenta que estas son como las compuertas. Ahorita estamos viendo nada más cómo funciona una compuerta, ahora estamos viendo cómo funciona el flip-flop, después cómo funcionan varios flip-flops para formar un circuito. Si no le entienden bien a esto, les va a costar más trabajo. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay problemas? ¿Alguna duda?
Bueno, Ya. está bien. Entonces, vamos a dejarla ahí y la seguimos mañana, ¿no? Por favor. Déjenles paso lista, por favor. Andric Aguilar. Presente. Gracias. Jorge Iván Alonso. Carlos, déjenme salgo. Maestro, Vale. Iván dijo Alonso. ¿Sí? No, casi no lo oí, pero soy yo presente. Ok, a ver, permíteme. ¿Dónde te pongo? Déjenme salgo de la compartida. Ahora sí. Alonso, entonces. Bueno, Sí, soy yo, presente. ok. Carlos Alberto Amador. Presente, prof. Sí, gracias. Diego Emanuel Carballido. Carlos Francisco